Esposado y escoltado por agentes de la Agencia Antidroga de Estados Unidos, la DEA, son imágenes de Nicolás Maduro difundidas por la Casa Blanca. En ellas se escucha cómo Maduro saluda a varias personas e incluso les felicita el Año Nuevo. Momentos antes aterrizaba justamente junto a su esposa en el aeropuerto internacional de Stewart. Se trata de una instalación militar utilizada de forma habitual para traslados sensibles de detenidos federales y operaciones de todo tipo de máxima seguridad, muy alejada de aeropuertos civiles y bajo control estricto del Pentágono y del Departamento de Seguridad Nacional. Allí decenas de agentes de distintas agencias federales como el FBI o la Administración de Control de Drogas, la DEA, lo esperaban. Hola, muy buenos días. Venezuela entra en una nueva fase de incertidumbre. La detención de Nicolás Maduro sacude el tablero político del país y abre interrogantes sobre quién controla ahora el poder y qué puede pasar en las próximas horas. En este escenario hay un nombre clave, Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez es la figura con más poder dentro del chavismo tras la detención de Nicolás Maduro. Vicepresidenta ejecutiva y su mano derecha es quien asume el control político en el momento más delicado del régimen. Si hay algo que el pueblo venezolano y que este país tiene muy claro, es que jamás volveremos a ser esclavos, es que jamás volveremos a ser colonia. Abogada y militante histórica, ha pasado por los principales centros de poder del chavismo. Fue canciller, ministra y presidenta de la Asamblea Constituyente. Si algo no conocen los extremistas y los fascistas, es el honor. Rodríguez es una dirigente de línea dura, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea y una de las voces más contundentes contra cualquier salida negociada. Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. Tras la detención de Maduro, Venezuela queda en una situación frágil. El chavismo intenta cerrar filas mientras la oposición y la comunidad internacional miden el siguiente paso. Ha sido una intervención militar que ha sacudido el planeta. Esto que ven son imágenes de Washington, de la Casa Blanca, el lugar donde se decide en las próximas horas qué va a pasar en Venezuela. A estas alturas hay un vacío de poder en Caracas que ha sido ocupado, como decíamos antes, por la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Hay que decir que las incógnitas sobre una posible transición están disparadas, sobre todo después de la comparecencia informativa de ayer tarde de Donald Trump, en la que descartó que la sucesión fuera a través de la líder opositora María Corina Machado. La intervención ha dividido el planeta, sobre todo Latinoamérica. Los países del ALBA, básicamente casi todos ellos se han opuesto a esta intervención militar y ha sacudido todo el tablero geopolítico de Latinoamérica. Además, algunas de las intervenciones de Donald Trump en la comparecencia informativa de ayer tarde, sobre todo en referencia a Cuba y a Colombia, han disparado las incógnitas respecto a qué podría pasar en estos dos países en el caso de que Estados Unidos también decidiera intervenirlos en próximas fechas. Las imágenes de la Casa Blanca de Washington, donde se decide el futuro geopolítico del planeta. Están cambiando mucho las cosas y casi todas se recogen en la prensa internacional y también en la prensa local en la jornada de hoy. Vamos a hacer un repaso a los periódicos que tenemos a esta hora del día y a las principales portadas. Tenemos La Provincia, que refleja esa imagen que difundía en la jornada de ayer Donald Trump de Nicolás Maduro, con el titular a 4 columnas: apresado. Trump captura a Maduro y a su esposa en una fulminante operación militar. La prensa regional de Canarias se refiere a esa intervención militar y la destaca profusamente en las últimas horas. También además asegura que el presidente de Estados Unidos se propone controlar Venezuela sin Corina Machado. Vamos a ver la siguiente portada de otro periódico, porque prácticamente todos los rotativos regionales y también a nivel nacional reflejan esta situación. Canarias 7 titula: Maduro en manos de Trump. El presidente de Venezuela y su esposa detenidos por soldados de élite de Estados Unidos en una operación relámpago, y se ve esa imagen que difundía en la jornada de ayer Donald Trump del presidente venezolano Nicolás Maduro. Seguimos en este repaso a la crónica de distintos diarios. Tenemos el diario El Día, La Opinión de Tenerife, que refleja esa misma secuencia, esa foto de Nicolás Maduro
y asegura que Estados Unidos toma a Venezuela en un ataque sorpresa y captura al presidente bolivariano. Además, el diario de Visos también destaca esa misma foto en la que Nicolás Maduro aparece con una botella de agua camino de Estados Unidos con un único titular a 4 columnas: Maduro capturado, reflejando la importancia o la relevancia del momento. La prensa nacional también refleja esta situación compleja en Venezuela con la foto de Maduro y el titular a 4 columnas: Cayó Maduro, Estados Unidos captura al dictador venezolano y lo juzgará por narcoterrorismo. Seguimos en el repaso a las distintas portadas de la prensa nacional. El diario El Mundo también refleja esta foto de Maduro y titula: Trump casa a Maduro y mandará en Venezuela. Seguimos con este repaso a la crónica porque el diario El Mundo destaca que Estados Unidos derroca al dictador y decapita al régimen. Y es básicamente esta crónica de los diarios que están destacando en la jornada de hoy. El diario El País destaca también a 4 columnas que Trump anuncia que dirigirá a Venezuela tras capturar a Maduro y que es una operación militar de Estados Unidos contra el régimen chavista. Y también tenemos que destacar La Vanguardia, en la que destacan también la foto de Donald Trump y destacan asimismo la imagen de Nicolás Maduro. A Donald Trump lo destacan en una imagen siguiendo la operación militar ayer en su residencia de Mar-a-Lago y el titular sería: Trump interviene, Venezuela, convulsión en América Latina. Y ya lo ven, ha sido la crónica de todos los periódicos a lo largo de las últimas horas, cómo destacan en la jornada de hoy lo que ha pasado en Venezuela. Han pasado casi 30 horas desde que arrancase justamente la operación de Estados Unidos en Venezuela. Vamos a repasar los hechos más destacados con Nicolás Maduro como el principal protagonista. Discurre la noche del viernes al sábado aparentemente tranquila hasta que sobre las 2 de la mañana en Caracas, 6 de la mañana en Canarias, ocurre esto. Mamá, huevo, ¿qué mierda es esta? Estados Unidos comienza a atacar Venezuela y su capital, 3,5 millones de habitantes. Los bombardeos con aviones y helicópteros se suceden durante hora y media en Fuerte Tiuna, en la base de La Carlota y en otros puntos del país. Las primeras informaciones apuntan a más de 40 fallecidos y un centenar de heridos. El objetivo principal de la operación, comandada por los Delta Force, Nicolás Maduro. El presidente norteamericano Donald Trump confirma el arresto. Maduro es sorprendido en su dormitorio con su mujer Cilia Flores tratando de alcanzar una puerta de seguridad. Estados Unidos avanza que será trasladado a Nueva York, donde será juzgado por 4 delitos, entre ellos el de narcoterrorismo. Venezuela declara el estado de emergencia. Durante la jornada del sábado, Maduro pasa de un buque norteamericano y de ahí a un Boeing 757. En helicóptero llega hasta el centro de detención. Las primeras informaciones apuntan a que este lunes se le podría tomar declaración y mientras todo esto sucede, en el resto del planeta llueven en cascada las manifestaciones en favor y en contra de la intervención norteamericana y Venezuela trata de asimilar lo sucedido con colas en los supermercados, una población emocionalmente dividida y mucha incertidumbre. Bien, a esta hora de la mañana tenemos con nosotros a Lucas Pérez, que es profesor de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Lucas, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Se abre un escenario incierto en el que las grandes potencias como Estados Unidos y Rusia, por lo menos así lo parece, tras la intervención de Rusia en Ucrania, ahora vemos a Estados Unidos que cada una de esas dos grandes potencias en sus áreas de influencia interviene sin pedir permiso a los organismos internacionales. Es un escenario ciertamente preocupante, ¿no? Sí, la situación actual, a partir de la última estrategia de seguridad nacional, ha cambiado. Estamos ante un unilateralismo en el que hay 3 actores, creo que 3 principales, Estados Unidos, Rusia y China, también en su ámbito de influencia, y otros 2 actores que siempre han apostado por el multilateralismo, que son la ONU y la Unión Europea. En ese marco se están reconfigurando las relaciones internacionales de la geopolítica porque tenemos un conflicto que es asimétrico. Hay 3 actores que quieren actuar en ese conflicto con unas normas que son nuevas, que quieren renovar, que ya son antiguas de antes pero que quieren aplicar ahora, y otros 2 que siguen queriendo actuar con las normas de la diplomacia y la relación
ordinaria e igualitaria entre Estados. Pero claro, ¿en qué situación nos quedamos? Porque el papel de la ONU queda muy desdibujado. De hecho, en las últimas horas se ha anunciado que va a haber una Asamblea General el lunes, pero claro, llegan a esa Asamblea General primero divididos, con Rusia diciendo que obviamente no le gusta ni a China la intervención militar de Estados Unidos, pero la situación que se abre es muy incierta. Está claro que en este esquema, que ya te digo, me parece que es asimétrico, quienes sigan apostando por la diplomacia y la presión tendrán que seguir haciendo, y en ese marco veo yo a la ONU y a la Unión Europea. Y también intentar trabajar con lo que puede ser la propia opinión pública o el propio sistema político interno de Estados Unidos, que no vea esta nueva política Donroe, que le llaman, de intervencionismo, en el que lo económico está antes que lo político y lo político está antes que lo ideológico, que este dominio de toda América, que en principio por el que apuesta claramente Estados Unidos, se plasma en la práctica. Antes estábamos en una situación en la que no se decía que el principal factor era el económico. Hemos evolucionado tanto que ya estamos en una situación en la que ese líder político sí dice que el principal factor es el económico. En esa reconfiguración tenemos que ver si la diplomacia y la presión mundial puede adaptar un poquito los tiempos. Parece complicado. Hay dos cuestiones, una cuestión interna y es como el presidente norteamericano, sin consultar al Congreso, porque señaló ayer mismo en su intervención ante la prensa que no consulta al Congreso porque básicamente sí, no se iban a producir, por así decir, filtraciones. ¿Cómo interviene sin la autorización del Congreso dentro de su propio país? Y luego, ¿cómo interviene militarmente en un país soberano, que tú de eso sabes bastante, ¿no? Sobre todo por la soberanía territorial de Venezuela, por lo que es un mandatario, aunque tenga las características de Maduro, que es un mandatario muy cuestionado y que obviamente no había sido elegido democráticamente, pero cómo se traspasan todas esas fronteras a nivel internacional, tanto a nivel interno en Estados Unidos como a nivel externo. Yo creo que tenemos que partir del escenario en el que está claro ya que Donald Trump va a despreciar el derecho internacional y también, creo, el derecho interno. Yo creo que ayer la imagen en la que le preguntan por si había pedido permiso o no, qué tipo de intervención, y lo desprecia y manda a Marcos Rubio a hablar de esto, y simplemente que si ha hablado o no con un par de congresistas, lo que no sería, y justifica la intervención solamente con el apresamiento de Maduro, cuando ahora yo creo que hay tres cosas que son más o menos claras dentro de la incertidumbre que hay. Primero, no se quedarán con esta actuación, ya lo dijeron ayer. Segundo, no parece tan sencillo que puedan entrar sobre el terreno tal y como ayer describió Donald Trump. Y tercero, ni el actual gobierno ni la oposición democrática o salida de las elecciones, según todos los organismos internacionales venezolanas, pueden justificar una intervención militar, una intervención económica y un futuro a largo plazo de Venezuela con este mandato económico de Donald Trump. En estas tres escenarios veremos cómo en las próximas horas, los próximos días, las próximas semanas. Yo creo que Trump esto ya lo ha practicado en Ucrania. En Ucrania sí dijo que Zelensky no era un gobernante legítimo y simplemente siguió presionando militar y económicamente para intentar lograr un acuerdo que al final consiguió, de seguir apoyándole militarmente en la guerra a cambio de un acuerdo sobre las tierras raras. Es algo que ya ha practicado, por desgracia este es su escenario, y las organizaciones que trabajan en otros ámbitos y sí respetan el derecho internacional tienen que adaptar ese respeto internacional a la presión suficiente para intentar evitar que los tiempos vayan en los tiempos previstos o parece ser que previstos por la administración Trump. Enseguida ahondamos en este tema, pero antes te invito a que conozcamos las reacciones que se van produciendo, porque este sábado se sucedían en todo el archipiélago reacciones de los miles de venezolanos que viven aquí en Canarias después de la detención de Nicolás Maduro. Son muchos los que ya se plantean volver a su país. Este sábado se sucedían las celebraciones de venezolanos en Canarias. Ellos recibían la noticia con emoción desde La Palma. Tuvieron que emigrar cuando la situación en su país les hizo imposible continuar allí. Tengo 3 hijos en Venezuela y tengo 3 años aquí, más 3 años en Colombia. Fueron 6 años fuera de mi país. 27 años esperando por un día como este. Hemos tenido la suerte de vivirlo mucho, muchas personas no lo han vivido. Me vine acá a los 5 añitos. Ahora ya voy a cumplir 10 y quiero volver a Venezuela. Sí, me gustaría volver a Venezuela. Una de las movilizaciones más numerosas en Canarias tuvo lugar en Santa Cruz de Tenerife. Allí la emoción... ¿Qué te puedo decir? No he parado de llorar desde que me desperté. Estoy increíble. Fue la protagonista junto con las ganas, para muchos, de volver a casa. Estoy súper feliz que voy a regresar a una Venezuela libre. Que voy a poder volver a casa. La felicidad y la ganas de volver a ser libre y retornar otra vez a Venezuela. Emigramos hace 25 años. Mi mamá me trajo
con 8 años desde Venezuela. Me robaron la infancia. Historias de miles de venezolanos muy vinculados siempre al archipiélago. Después de todo lo que pasé en Venezuela, venirme, formar una familia aquí, vamos, le doy muchas gracias a Canarias, mi abuela es de La Gomera. Que salieron a las calles para celebrar lo que para ellos es el inicio de una nueva etapa en Venezuela. En ciudades como Nueva York, Washington o en Brooklyn, decenas de manifestantes se han concentrado para mostrar su rechazo contra la detención de Nicolás Maduro. Condenan lo que para ellos es un atentado contra el derecho internacional y apuntan a que la única intención de Donald Trump es hacerse con el petróleo del país. Y mientras en países como Argentina, Cuba, Colombia o Panamá vemos la otra cara de la moneda. Miles de venezolanos y afines a la oposición celebraban con alegría la captura del dictador venezolano como una nueva oportunidad de liberación para el país. En Barcelona, por el contrario, rechazan la intervención de Donald Trump. Y a esta hora del día también estamos muy interesados en ver cuál es la situación en Caracas. Ayer había cortes de luz. Vamos a ver cuál es la situación en la capital venezolana. Lilia Vanorio, cuéntanos la última hora desde Caracas. Buenos días, pues ha sido una noche que contrasta mucho con la noche previa que hemos tenido en la ciudad capital. Si bien los venezolanos nos preparábamos con mucha ansiedad para esta segunda noche, después de lo que habíamos vivido con la intervención de Estados Unidos que permitió con la captura y extracción de Nicolás Maduro y su esposa y reciente presentación en una prisión en Nueva York para enfrentar cargos federales de terrorismo y de narcotráfico, ha sido una noche en la que ha continuado la calma y la tensión. Hay mucha preocupación por lo que está por venir, sobre todo porque ayer tarde asumió como jefa de Estado Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Nicolás Maduro. El Tribunal Supremo de Justicia decretó falta temporal, no una falta absoluta, argumentando el secuestro de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos, y con este argumento de falta temporal asume la vicepresidenta por un periodo de 3 meses que podría extender el Parlamento venezolano durante otros 3 meses. Así que a día de hoy, quien está a la cabeza en Venezuela es la vicepresidenta Delcy Rodríguez, con una presidencia encargada por la falta temporal que ha decretado el Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro. En las calles ayer podíamos ver en la mañana muy poca gente circulando. Sí había personas haciendo filas en abastos y farmacias para poder tener medicamentos, insumos básicos, anticipando que quizás podía venir algún periodo de escasez o de limitaciones en la circulación o incluso de conflictividad social. No ha sido el caso. La verdad es que ha habido mucha calma, mucha tranquilidad, pero también creo que tiene que ver con cautela. Los venezolanos prefieren estar resguardados por lo incierto de la situación. A falta de cifras oficiales, se estima que el bombardeo en Venezuela ha dejado al menos 40 muertos entre civiles y militares en una operación de gran precisión. Así lo ha asegurado de forma anónima un alto funcionario venezolano para informes preliminares. Por su parte, Donald Trump ha afirmado que no ha habido bajas norteamericanas durante la ofensiva, solo 2 militares heridos. Y la madrugada de este sábado dejó imágenes y sonidos difíciles de olvidar en Venezuela. Explosiones en distintos puntos del país despertaron a miles de personas y marcaron el inicio de una jornada vivida con miedo, incertidumbre y paralización. Así lo cuentan quienes lo vivieron desde dentro. Al filo de las 2 de la madrugada, una explosión horrorosa. El sonido de las explosiones rompió el silencio en Caracas y en otros puntos de Venezuela. Durante casi 2 horas se sucedieron bombardeos sobre instalaciones militares y zonas estratégicas del país, sorprendiendo a miles de personas mientras dormían. Caían en las montañas que bordean el Fuerte Tiuna, y bueno, fue horrible. En barrios próximos a complejos militares, como es el caso de Fuerte Tiuna, muchos vecinos aseguran que los estruendos se sintieron a escasos metros de sus viviendas. Horrible, eso sonó, la torre se movió. Con el paso de las horas, el miedo dio paso a otra preocupación, las consecuencias inmediatas. Aquí somos afectados todos a nivel comercial, a nivel empresarial. Hoy día
todo se paralizó. Para muchos venezolanos el día después comenzó con incertidumbre y con la sensación de que más allá de las explosiones, el impacto de lo ocurrido cambiará su vida para siempre. Tenemos con nosotros a Lucas Pérez, que como saben es profesor de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Lucas, comentábamos antes que la estrategia que está haciendo Donald Trump en Venezuela podría parecerse un poco a la que ha seguido en Ucrania con Zelensky. O sea, él dice quién es la persona que tiene que seguir en el poder, porque claro, ayer sorprendió y mucho cuando se refirió a Corina Machado o a María Corina Machado como que no era la persona a dirigir el país. Sorprendió incluso a la oposición venezolana. Bueno, yo creo que ayer dejaron todas las cartas sobre la mesa. Primero, que, como decíamos, desprecia el derecho internacional. Segundo, que no es la democracia lo que le importa, porque si dudamos de la legitimidad del régimen de Maduro, o lo hace la Unión Europea también, por ejemplo, y otras instancias internacionales, era lógico poder ir a la vía de Edmundo González y María Corina Machado. Esa tampoco le vale, y le vale una que cumpla sus intereses. Y ya te digo, sus intereses geoestratégicos, pero sobre todo sus intereses económicos. Y eso será muy difícil de gestionar, porque nadie puede gobernar un país. Ha apoyado determinadas elecciones y han salido gobernantes más o menos afines a sus posicionamientos, pero de unas elecciones. Pero nadie puede gobernar un país como Venezuela con un protectorado, que es lo que... Bueno, usa un modelo un poco parecido al que han usado en Afganistán o en Irak, algo parecido, ¿no? Pero claro, estamos hablando de Oriente Medio. Claro, pero... Trasladarlo a... Eran países que, bueno, él habla siempre de países fallidos, claro. Cuando hay un país fallido, cuando hay una situación en la que la comunidad internacional es necesario que actúe en defensa de los ciudadanos, existe una legitimidad internacional que se lleva a la ONU y se acuerda. Por eso ayer repetía tantas veces, hablando de Cuba o de Colombia, que son países fallidos en ese intento de plasmar ese principio de derecho internacional que sí es respetado a una intervención necesaria para salvar a la población. Pero evidentemente las situaciones son otras. Una cosa es que el régimen de Maduro fuese el régimen que era muy criticado en muchas instancias internacionales, y otra cosa es que una persona decida quién va a gestionarlo en el futuro, y además básicamente para gestionar bien el petróleo, para gestionar bien la economía. Evidentemente eso no puede admitirlo la sociedad internacional. El problema que tenemos es que, por decirlo así, él sabe que no hay opción B. O sea, que la comunidad internacional no trabajará ni luchará en esta situación con sus mismas armas, ¿no? No se le puede declarar la guerra a Estados Unidos. Romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos porque sí no va a ayudar al sistema, con lo cual quienes sí creemos en la multilateralidad, en el valor de las naciones de poder negociar, tendremos que seguir apostando por esa línea de la diplomacia, por esa línea de intentar desescalar, por esa línea de intentar llegar a algún acuerdo que pueda ser medianamente satisfactorio en la situación actual, lo que evidentemente es muy difícil. Muy complicado. Si no casi imposible, con los planteamientos actuales, por lo menos, de la administración Trump. Pero claro, estamos hablando de que la jornada de ayer, quizás dentro de todo lo que fue la sorpresa, la conmoción de la intervención militar, el hecho de que dentro de la comparecencia informativa el propio Donald Trump se refiriera a Delcy Rodríguez, con todo lo que conlleva Delcy Rodríguez como vicepresidenta del gobierno de Maduro, el poder que ha tenido Delcy Rodríguez y siendo un referente del régimen chavista, y se refiriera a ella como la posible persona con la que estaba hablando Marco Rubio para poder pilotar la transición, es complicado porque estamos hablando de un chavismo que sigue en el gobierno sin Maduro. Para la sociedad venezolana es duro de aceptar. Esto es una opinión personal, evidentemente. Yo creo que la parte militar estaba muy bien ideada de lo que querían hacer. Yo creo que tenían el plan B de que fuese mal la primera intervención y no consiguiesen extraer a Maduro, como dicen ellos, y por eso la segunda ola estaba prevista, por si iba mal, y fue bien para los intereses americanos, me refiero. Y por eso hablo de la segunda intervención y que la pararon, porque bueno, ya consiguieron extraer a Maduro. Y a partir de aquí lo que van a intentar es presionar. Mi opinión personal es que los planes posteriores no estaban muy pensados. Él piensa que puede presionar y amenazar con un mal mucho mayor, que es lo que ha hecho en Ucrania, es lo que ha hecho en otros lugares. Es decir, o no te apoyo o hago una invasión en el territorio, o por lo menos, por decirlo así, te amenazo con ello, o te presiono económicamente todavía más y te ahogo más de lo que estás. Entonces, ante ese mal mayor, consigo negociar y consigo que llegues a un acuerdo. Está claro que, por ejemplo, a Venezuela le interesa, por de pronto, que no haya una invasión terrestre, porque esa invasión terrestre, por mucha superioridad estadounidense que haya, evidentemente las bajas civiles y militares serán evidentes. Por lo tanto, Venezuela intentará bajar la presión y Estados Unidos intentará aprovecharse de esa situación. Vamos a ver ahora en los próximos días. Yo creo que Donald Trump es evidentemente un líder político, pero
es un magnate económico. Seguirá negociando para intentar lograr esos acuerdos y ver si puede retrotraer esa nacionalización del petróleo que en su momento hubo en Venezuela. Claro, pero hay cosas que ya van a afectar al día a día, por ejemplo, de los habitantes de Venezuela. Y estamos hablando, por ejemplo, de un posible despliegue militar americano que en principio se descarta, pero que nunca se sabe, dada la improvisación con la que se van tomando las cosas por parte del gobierno americano. ¿Vamos a ver tropas americanas desplegarse en las calles como vimos en Afganistán o en Irak? ¿Crees tú que, porque claro, es un país fuertemente armado, con las milicias bolivarianas también que funcionaban como medida de contención de seguridad? ¿Vamos a verlo? Yo creo que lo que está claro es primero, que Donald Trump en su mente, él no ha hecho esto para quedarse aquí. Esta no es una extracción de un gobernante que puede estar acusado de narcotráfico en Estados Unidos y que lo quieren extraerlo sin más. Está claro que eso no lo va a hacer, pero también está claro que cuando analicen los planes militares para esa posible intervención sobre el terreno, ¿no? Las botas sobre Venezuela, y que decía que a nosotros no nos preocupa, evidentemente eso no será tan fácil por lo que acabas de comentar. Por lo tanto, yo creo que puede ser que vivamos, evidentemente no sabemos qué va a pasar en el futuro, puede ser que vivamos un tiempo de esa negociación. Pero esa negociación en la que, ya te digo, la administración Trump, esa doctrina Monroe, actúa con normas que no conocíamos hasta ahora y que no son admitidas por la comunidad internacional. Por lo tanto, tendremos que ver si la comunidad internacional en su presión consigue limitar los efectos más negativos o perniciosos de esta vulneración clarísima del derecho internacional que ocurrió ayer en Venezuela. Lucas, te invito a ver una imagen en directo, porque a esta hora del día estamos muy pendientes de cuál es la situación de Caracas. Conectábamos antes con nuestra compañera Lilia Banorio. Allí se encuentra amaneciendo en estos momentos, serían las 6:25 y 26 de la mañana. Hay una relativa tranquilidad, una tensa calma, como comentaba antes nuestra compañera. Se están produciendo relativas colas en algunos de los establecimientos para poder hacer acopio de productos básicos, pero en general lo que se está viviendo en la capital venezolana en las últimas horas es pues una tensa calma. La gente espera pues qué van a ser los siguientes acontecimientos. Saben que en esa capital venezolana, a pesar de que en las últimas horas había trascendido que posiblemente Delcy Rodríguez se había trasladado a Rusia, se encuentra precisamente la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, se encuentra en esa ciudad, y es desde allí donde estaría dirigiendo precisamente los destinos de Venezuela, o habría establecido contactos con el gobierno norteamericano, más concretamente con Marco Rubio. Es imagen de última hora, lo estamos viendo, imagen en directo de Venezuela, de Caracas, donde son, como decimos, las 6:27 de la mañana. No ha arrancado el día, con lo que tenemos mucho día por delante para saber cómo se va a desarrollar esta jornada y cómo van a vivir los venezolanos la evolución de los acontecimientos en las próximas horas. Y a esta hora del día también tenemos conexión con Fernando Cocho, que es analista de inteligencia. Señor Cocho, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo valora los últimos acontecimientos, sobre todo toda esa confusión que ha generado la transición en el poder, dado que lo que ha sorprendido mucho en los medios ha sido la comparecencia informativa de ayer de Donald Trump y cómo se refirió a María Corina Machado y el papel que ofrece a Delcy Rodríguez? ¿Cómo lo valora usted? Bueno, lo que hay que ver es que siempre en la oposición venezolana se habló que si algún día había un problema de traición o de alguien que intentara sustituir a Maduro, serían los hermanos Rodríguez, Delcy Rodríguez y su hermano, que son los que en realidad, aparte de Maduro, controlan o controlaban gran parte de las milicias, de los colectivos bolivarianos, que son la base de control social que tenía el régimen de Maduro. El problema no reside exactamente en qué va a ocurrir ahora, sino cómo se va a plantear la salida, digamos, pacífica de toda la cantidad de elementos chavistas bolivarianos que Donald Trump no va a negociar con ellos. Ya dijo que Marco Rubio, que es una parte de la línea dura de origen cubano, va a ser el que va a coordinar, va a generar esa tutela, digámoslo así, democrática de Venezuela, hasta que Estados Unidos decida
que Venezuela puede actuar de manera individual. No olvidemos que el 86% del petróleo extraído de Venezuela no es para Estados Unidos, no ha sido para Estados Unidos, sino ha sido para China. Por tanto, con este golpe, Donald Trump lo que hace es cortar el suministro de petróleo a China, cortar todo lo que es la capacidad de independencia económica de Venezuela y hacer un aviso a navegantes, sobre todo a Hispanoamérica, para decir que a partir de ahora él será el que mande, porque la legalidad internacional nunca le ha importado ni a él, ni a Rusia, ni a China, ni a las grandes potencias, que no han firmado ni siquiera la Corte Penal Internacional, están fuera de lo que es el derecho internacional público o privado, da igual. Y ahora veremos lo que van a hacer. A mí me preocupa mucho más la transición. No van a poner botas en el terreno, evidentemente, Estados Unidos, porque es muy complicado un país como Venezuela invadirlo militarmente. Tiene selva, tiene marisma, tiene mar, tiene montañas, es muy complicado. El problema está en qué van a hacer ahora los colectivos, qué van a hacer el régimen chavista y qué figura, aparte de Delcy Rodríguez, va a conseguir controlar el ejército y las milicias. Si se logra controlar de manera, digamos, pausada al ejército y a las milicias, es posible que haya una transición mucho más fácil y mucho más rápida. El problema es que ¿quién va a perder el poder? ¿Quién va a permitirse perder el poder con las consiguientes respuestas o venganzas, como queramos llamarlo, como ocurrió exactamente en Nicaragua en los años 70? Hay que tener mucho cuidado ahora. Donald Trump ha dicho lo que va a hacer, lo ha vinculado a una cruzada contra el terrorismo, el narcotráfico, etcétera, pero se olvida también Donald Trump de que Hispanoamérica no es un continente fácil de controlar. Tenemos a Brasil, tenemos evidentemente a Colombia, que no está a favor, tenemos por supuesto Bolivia, Perú, Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Ejemplos anteriores. No es tan fácil, no hay una unión completa. No es tan sencillo. ¿Perdón? Yo te quería preguntar, Fernando, porque lo has nombrado un poco, cómo va a ser la transición. Quizás esa es la cuestión que más preocupa a día de hoy. Nombrabas antes la fuerza o, por así decir, el poder de los hermanos Rodríguez, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, que tienen una gran fuerza. Pero claro, ahí hay figuras muy relevantes del régimen de Maduro, como Diosdado Cabello, que controla el ejército. ¿Qué vamos a ver en las próximas horas? Porque alguno de ellos, desde luego Delcy Rodríguez, parece que está detrás de esa pseudo conspiración a la que se refería ayer el New York Times, que decía que la CIA utilizó fuentes internas para poder controlar a Maduro y poder capturarle. ¿Qué vamos a ver? ¿Vamos a ver ajustes de cuentas? ¿Vamos a ver que en realidad se mantienen la mayor parte de los líderes chavistas en el poder? Donald Trump ha dicho que no va a negociar o que no va a permitir negociar con ninguno de los líderes chavistas que no sean afines a sus políticas. Por tanto, Diosdado Cabello, quizá a lo mejor, aunque controle el ejército, controla la cúpula del ejército, no controla los mandos intermedios y, por tanto, controla tampoco la tropa. A mí me preocupa la SEBIN, el Servicio de Inteligencia Bolivariano, que ha sido un represor fundamental a la sociedad venezolana durante muchos años. La transición va a ser complicada. Evidentemente, esta acción no se pudo hacer, y además no ha habido respuesta militar en ningún momento ni de defensa, no se puede hacer sin una traición interna o un control interno, de alguna manera, una connivencia interna de alguien de dentro del sistema. Y esa puede ser Delcy Rodríguez, puede ser su hermano Jorge, o puede ser otro militar, digamos, dentro de la cúpula. Lo que sí está claro es que todos los que hasta ahora han gobernado Venezuela, los colectivos ya han hecho lo que les ha dado la gana, ahora van a tener mucho miedo a la represión y a la contraofensiva, llamémoslo así, de la oposición, la cual, por otro lado, tampoco tiene capacidad de liderazgo. Está muy dividida y ha dicho que Donald Trump ha dicho que Corina Machado no está preparada, por tanto, se la quita de en medio y ahora vemos una transición en la que un cesarismo, como el que tiene Donald Trump, va a generar un proceso de influencia directo. Ya lo ha dicho, va a regenerar todo lo que le quitaron Chávez en el petróleo, lo va a conseguir, lo va a hacer ¿para qué? Para los intereses geopolíticos, los intereses económicos. Entonces, hay que esperar un poco, pero lo importante es saber qué va a hacer tanto la SEBIN, los colectivos, como el ejército. Si el ejército se mantiene firme, será complicada la transición. Si el ejército se transforma en una, digamos, alianza con cualquier miembro chavista con Estados Unidos, la transición será más sencilla. Pues los colectivos se disolverán y, bueno, podemos ver algún tipo de represión, pero no será tan grave como si, por otro lado, se encastillara el régimen y el ejército y, por tanto, también los colectivos opusieran resistencia.
Pues nos quedamos con esa idea. Fernando Cocho, analista de inteligencia, gracias por atender nuestra llamada esta mañana. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias. Ya lo ven las impresiones de los expertos acerca de esa intervención militar en Estados Unidos y el presidente de Estados Unidos, en Venezuela, perdón, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha parado en las últimas horas de usar su red social para publicar fotos y vídeos de la incursión en Venezuela y, como es de costumbre, incluso ha subido algún montaje enardeciendo el poder de su gobierno. A través de Truth Social, el mandatario estadounidense no ha parado de publicar vídeos, fotos y mensajes a sus seguidores. Horas después del ataque, con el himno Fortunate Son, Trump mostraba imágenes de la denominada Operación Resolución Absoluta. ¡Venga por mí! Antes de que Maduro llegara a Nueva York, Trump se burlaba del mandatario venezolano respondiendo bajo el símbolo estadounidense el águila que atrapa con sus garras y genera justicia. God bless America. A través de los perfiles oficiales de la Casa Blanca, el presidente también lanzaba un mensaje claro. La administración Trump siempre defenderá a los ciudadanos estadounidenses contra todas las amenazas extranjeras y nacionales. Una misión narrada minuto a minuto a través de redes sociales, incluso con imágenes del gobierno atentos al transcurso de la operación que acabó con la detención de Nicolás Maduro. Seguimos aquí en la mesa en plató opinando sobre lo que está aconteciendo en torno a Venezuela. Tenemos, como decíamos, a Lucas Pérez, que es profesor de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Lucas, los acontecimientos que se han producido en las últimas horas, bueno, nos sobrecogen, sobre todo lo que decíamos, escuchábamos antes al analista Fernando Cocho, cómo se refería a cuál va a ser la posición en torno a la seguridad de esas brigadas bolivarianas. Preocupa y mucho, porque estamos viendo la situación en Caracas, la seguridad en torno, sobre todo a las grandes ciudades de Venezuela, cómo se pueden comportar esas brigadas y también cuál puede ser el papel del ejército, ¿no? Como comentaba el analista perfectamente, ahora tenemos una situación interna la básica en Venezuela, muy importante de ver cómo se desarrolla todo el sistema, cómo entre unas partes del sistema negocian o no con las otras y cómo consiguen que la población más o menos vea razonable lo que pase. Tenemos el ámbito internacional en el que, como vemos, Estados Unidos o la administración Trump le importa poco, y después también tendremos el ámbito interno de Estados Unidos, ¿no? Vimos ayer cómo mezclaba Donald Trump lo que había pasado fuera con lo que estaba pasando dentro de las ciudades americanas cuando está militarizándolas en Washington y demás, y para él esa política interna evidentemente es muy importante. Por lo tanto, esos tres distintos escenarios van a influir en la situación final y ya digo, intuyo que en esta situación, que es mala de por sí, a todo el mundo le interesará llegar a la solución menos mala en el futuro. Pero llegará el momento del relato. El relato en Estados Unidos interno, el relato internacional en general, yo creo que a la administración Trump le importa poco el relato internacional, y el relato interno en Venezuela de quién esté en el poder en su momento y de qué forma de ejercer el poder tendrá. Bueno, y la geopolítica en Latinoamérica, que ayer vimos en la comparecencia cómo se refería Trump a Cuba y se refería también a Colombia, con veladas amenazas a los dos países. ¿Esto también abre un escenario de incertidumbre? En la Estrategia de Seguridad Nacional ya lo puso por escrito, es decir, en principio en América, y por eso el problema geográfico que tiene Groenlandia, ¿no?, que más o menos está en esa línea geográfica. Yo creo que es muy importante cómo acabe todo este proceso. No puede tener muchas crisis abiertas a la vez, pero es muy importante que el proceso, bueno, ya te digo, para los profesores de Derecho Internacional ya está mal, es imposible decir la frase esa de que acabe lo mejor posible tal y como está, pero dependiendo de cómo acabe este proceso, es verdad que podremos ver sucesivas situaciones parecidas o no en los otros países que ya ha citado, Colombia, Panamá, ha citado hasta México, es decir, situaciones que vemos irrazonables o irrealizables, pero también lo pensábamos en Venezuela cuando llegó al poder y vemos que lo ha hecho. Por lo tanto, debemos estar muy atentos en la forma en la que acaba toda esta situación, todo este conflicto. Inquieta un poco pensar lo que has dicho antes, que tenía muy pensada, era muy precisa la operación militar, pero el día después la transición parece que está más improvisado. Inquieta pensarlo realmente. Al menos es lo que parece, ¿no? Hablar de Delcy con esa ligereza, ¿no? Cuando Delcy públicamente va a decir lo que dijo después, cuando a Delcy el Tribunal Supremo la va a nombrar sustituta, aunque sea provisional de Maduro, eso es lo que parece. Pero es que le ha funcionado. Me refiero, él sabe que tiene el poder militar, que tiene el poder económico y que
A él las reglas internacionales no le importan, con lo cual, como comentábamos antes, como ha ido presionando y le ha servido, ya te digo, el caso de Ucrania me parece más o menos paradigmático. Presionó con abandonar a Ucrania, pero dijo que no a cambio de un acuerdo sobre las tierras raras. Lo consiguió y entonces no ha abandonado Ucrania. Y ayer le preguntan sobre Putin y como Putin no sirve para ese logro que él quería, que era abanderarse como quien había acabado la guerra en Ucrania, pues ahora Putin dice que Putin es un gobernante que no le gusta mucho porque está matando a mucha gente. Y lo que ocurrió ayer le da igual o poder tener que entrar en Venezuela. Por lo tanto, yo creo que seguirán con esa negociación. Coincido en que, evidentemente, entrar sobre el terreno cuando los militares se lo digan, le dirán lo difícil que es, salvo que llegue a un acuerdo con el sistema que ahora mismo está allí y que lleguen a algún acuerdo de gestionar esa transición. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Estoy con el analista, con Cocho, que evidentemente todo el escenario interno de Venezuela es muy complejo como para poder ver hacia dónde va a evolucionar ahora. Muy complejo el escenario interno de Venezuela y también a nivel internacional. ¿Qué esperas de la reunión del lunes en la ONU? ¿Esperas que haya algún pronunciamiento de los países? Porque es cierto, y como decía el propio Fernando Cocho antes, que China, Rusia podrían adoptar algún tipo de, bueno, por lo menos de disensión dentro de la reunión, aunque parece que eso no va a servir de ningún tipo de disuasión para Estados Unidos. Yo creo que la Asamblea General sí te muestra algo de el alineamiento de bloques que hay. El Consejo de Seguridad, como tenemos la posibilidad de veto de las 5 naciones permanentes y una de ellas Estados Unidos, evidentemente del Consejo de Seguridad podemos esperar poco en ese debate global, pero veremos cómo se alinean. Aunque todos estamos presumiendo que los intereses propios, tanto de Rusia como de China, tienen mucho valor respecto a la situación de Venezuela, ¿no? Y ahora mismo creo que Rusia y China, evidentemente, condenarán esta acción. Evidentemente tenían intereses muy importantes en Venezuela, pero los intereses geopolíticos propios que les importan a ellos tendrán mucho que ver en el largo plazo. Y van a pesar mucho. Enseguida seguimos hablando, pero vamos a irnos a Washington a ver cómo está la situación a esta hora del día. Jorge Agobián. 24 horas después de la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela, pasamos de la captura de Nicolás Maduro y su esposa a su detención en suelo estadounidense en la ciudad de Nueva York, donde enfrentarán la justicia esta semana por cargos de narcoterrorismo. Trump regresará hoy domingo a Washington tras sus vacaciones en Florida, mientras su gobierno se prepara para justificar ante el Congreso las acciones en Venezuela, pero más importante aún, ¿cómo es que Washington planea dirigir el país petrolero con la amenaza de más incursiones militares si la cúpula política y militar chavista que permanece en Caracas no hace lo que Estados Unidos quiere? Eso según las propias palabras del mandatario estadounidense. También hay debate y críticas en Washington sobre el tema del petróleo anunciado por Trump y su plan para una eventual transición democrática con o sin la participación de la oposición venezolana. También en la agenda muy importante, mañana lunes se espera desde Nueva York una sesión de emergencia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Desde Washington, Jorge Agobián. Y a esta hora comienzan a llegar los primeros testimonios de los soldados presentes durante el bombardeo en Fuerte Tiuna, la principal base militar de Caracas, también de civiles que tuvieron que ser desalojados de sus hogares. Escuché la explosión, escuché silbido, era puro silbido, en un momento no escuché. Y lo que sentimos fue el impacto, y cuando me levanté, ya todo estaba desboronado, todo estaba desbaratado, todo. Ellos atacaron y ellos en el momento que querían estacionarse en nuestra unidad no lo íbamos a permitir. Nosotros sumamos para que ellos se fueran porque no se podían estacionar. Se estacionan en nuestra unidad, nos toman la unidad y no podemos. ¿Ustedes puede defendieron permitir. la unidad? Nosotros defendimos la unidad porque ellos se querían estacionar ahí en la unidad. Cuando el helicóptero iba bajando, nosotros tuvimos que accionar, porque si no, nos toman la unidad. Nosotros somos personas libres y vamos a hacer todo por defender a la patria. Aproximadamente a las 2 de la mañana, yo sentí las detonaciones en Fuerte Tiuna, en el urbanismo Simón Bolívar, sector Los Chinos. Yo miré la ventanal que da hacia las montañas y primero desperté sorprendida por las detonaciones. Desperté agarrando fuerte a mi papá porque estaba junto a mi padre
y cuando veo las ventanas dan hacia las montañas y veo las montañas llenas de fuego. Antes de despedirnos, queremos preguntar a Lucas Pérez, que lleva con nosotros durante todo este avance informativo, por la posición europea, porque claro, tú además eres secretario del Consejo Canario del Movimiento Europeo y sabes bastante de Europa. ¿Cuál va a ser la postura que vamos a ver? Bueno, ayer veíamos cómo Europa intentaba templar un poco, intentar llevar a la calma la situación, aunque es bastante complicada su situación, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la Unión Europea no puede, y yo creo que no debe, por su propio tratado, funcionar con las mismas normas o reglas con las que Trump se funciona en esta política exterior. Primero, la política exterior tiene que ser acordada, todavía existe el principio de la unanimidad y todos los países la tienen que acordar, pero el Tratado de la Unión Europea nos habla de multilateralidad, de acuerdos, de, por supuesto, ningún tipo de injerencia militar o por la fuerza en los asuntos de terceros estados. Por lo tanto, yo creo que la posición de la Unión Europea es la diplomática y la de la presión. Pero tampoco creo que interese a la Unión Europea, algunas voces que escucho, de ir todavía más allá. O sea, es decir, evidentemente la Unión Europea no va a hacer ningún tipo de intervención militar en este ámbito y no tendría sentido. Creo que no ayudaría en nada a la situación en que se incrementase la escalada verbal, se intentase hablar de perjudicar las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, que ya son suficientemente malas o extrañas. Tenemos más que perder que ganar, ¿no? Y entonces, a pesar de que haya muchas dudas, muchas quejas, muchas críticas de que parece que la Unión Europea no hace nada, la opción B de hacer mucho más sería mucho más perjudicial para el mundo en general y para la relación entre la Unión Europea y Estados Unidos y para nuestra estabilidad. Yo creo que tenemos que tiene que seguir. Es verdad que si quizás Kaja Kallas tuviese más experiencia, como tenía Borrell en su último momento, a lo mejor verbalmente podría ser un poco más contundente o tener más fuerza, pero yo creo que la Unión Europea tiene que mantener su perfil de seguir trabajando con las reglas que trabaja, pero intentar, por la diplomacia y en la presión, intentar bajar la tensión lo máximo posible. Todo será, Lucas, que la situación no empeore y que no sea una única incursión o intervención que se traslade a Cuba o se traslade a otro país. Entonces, en ese caso, en un escenario así, sí que te lo tendría complicado la Unión Europea para mantener, por así decir, una posición de... Sí, sería evidente que las manifestaciones ya tendrían que ser más graves, más radicales, esperemos que no pase. Creo que, como comentábamos antes, no es tan fácil que esto escale ante una acción militar abierta en un país o contra un país en el que no tienes un acuerdo con su administración. Creo que eso es mucho más complicado y esperemos que esta mala situación o mala política exterior de la administración Trump, en la que apuesta por ese unilateralismo y por el uso de la fuerza para sus intereses, no escale más y podamos ver una tranquilidad en la situación en el futuro, cosa que desde luego no parece que sea lo más probable. Pues Lucas Pérez, profesor de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, nos quedamos con ese mensaje. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. Y nosotros nos vamos a despedir de este avance con imagen en directo. Lo veíamos antes desde Caracas, en Venezuela, donde está amaneciendo a esta hora. Decimos que son las 6:46 de la mañana, concretamente a esta hora del día allí. Es la situación de una tensa calma en la capital venezolana a esta hora del día tras la intervención militar de Estados Unidos, una intervención militar relámpago con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa. Seguiremos informando, les remitimos a un próximo avance a las 11:30 de la mañana en el que les daremos cuenta de toda la actualidad en torno a Venezuela. Muy buenos días.